Buenas tardes, estudiantes. Bueno, estoy considerando de que no pudieron conectarse. Les voy a dejar esta clase grabada. En principio vamos a empezar recordando un poco lo que estuvimos dando. Y era básicamente representación gráfica de funciones. Las funciones se las nomenclaba de esta manera. Función de x, y aquí nos encontramos con una expresión que por lo general tenía una forma más o menos así, en donde A y B son dos números, habíamos utilizado números enteros, es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, ¿sí? A esto les agrego que también podrían ser números fraccionarios los que nos encontremos acá, es decir, 1/2, 3/5, 2/4, etc. 2/3. Y bueno, entonces nos podemos encontrar con algo que tenga una forma más o menos así, por ejemplo, ¿sí? Siendo función de x, esto, 2x más 1. Y habíamos dicho de que podíamos graficarla, hacer el dibujito de esta función, en un eje de coordenadas cartesianas, en donde en la intersección entre los dos ejes está el 0, 0, es decir, 0 de x y 0 de y. Y por ejemplo, por acá estaría el 1 de y. Por ejemplo, por aquí estaría el 1 de x, el 2 de x, etc. Y lo que habíamos visto era que este numerito de acá, el que no afecta a la x, el término que no tiene x, nos indicaba el lugar en donde la recta, porque sabíamos que esto es una función lineal, ¿sí? Ya que el exponente de la x es 1. Por esto sabemos que esto es una recta, una línea recta. Lo que nos indicaba este número, les decía, o sea, el número B, es en donde nuestra recta corta al eje Y. Entonces sabemos que va a pasar por el 1. 0 de X, 1 de Y. Y esto sucedía porque si nosotros hacemos la tablita para poder hacer los reemplazos, si reemplazamos por 0, 2 por 0, o sea, 2x quedaría 2 por 0, y solamente nos queda 1. Nos daría 1. Entonces nos daría 1 de x, 1 de y. Es decir, pasa por este punto. Y después la recta podía ser así, podía ser inclinada para abajo, creciente, decreciente. En este caso, como es un número positivo lo que acompaña a la x, sería creciente, ¿sí? Apuntaría siempre para la derecha y para arriba. Y para saber cuál es la inclinación o la pendiente de nuestra función, mirábamos cuál era el número que acompañaba a la x. En este caso, 2x indica que por cada unidad que nos desplacemos en x, va a subir 2 unidades. Entonces ahí decíamos que ya teníamos 2 puntos fundamentales para trazar nuestra recta, que es más o menos así. ¿Sí? Y si este número hubiera sido negativo, sería que cuando avanzamos una unidad en x, disminuiría 2 unidades en y. Entonces nuestra recta sería por allá, pasaría por este punto. Eso es lo que habíamos estado observando. Ahora les voy a presentar una variación de este tema, también de funciones, pero que se llaman funciones de segundo grado. O también llamadas funciones cuadráticas. Primero vamos a empezar recordando el concepto de cuadrado.
¿A qué nos referimos cuando decimos cuadráticas? Viene de cuadrado. ¿Sí? No precisamente este cuadrado, sino más bien se refiere a las potencias al cuadrado. Es decir, cuando nosotros tenemos un número cualquiera elevado a un exponente 2. ¿Sí? Esto significa 5 al cuadrado. Y lo que quiere decir, lo que nos indica el 2, es la cantidad de veces que el 5 tiene que multiplicarse por sí mismo. 5 por 5. 5 al cuadrado es igual a 25. ¿Sí? Lo mismo 5 al cubo sería 5 por 5 por 5, 125, etc. Pero ahora solamente nos vamos a quedar con esto. Con las potencias elevadas al cuadrado. ¿Cualquier cosa podemos elevar al cuadrado? Bueno, vamos a verlo. ¿Qué pasa si elevamos otro número cualquiera al cuadrado? Bueno, siempre es multiplicarse a sí mismo 2 veces. ¿Sí? Lo mismo con 9 al cuadrado. Ahí me falta poner el resultado. Bien. Bueno, ahora lo que nosotros vamos a ver es qué es lo que sucede cuando las funciones, que también vimos que tenían lo que yo les decía recién, que era un número cualquiera acompañado de una x, esa x está elevada a la 1, más otro número cualquiera. Vamos a ver qué sucede cuando, en lugar de que aquí haya un 1, esto esté elevado al cuadrado. Bien, en principio vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a poner función de x es igual a 2x al cuadrado más 1. Ay, perdón, eso que se ve es que está bajando la tensión de la luz. Ahí se detuvo. Bueno, vamos a ver qué sucede cuando... bueno, esto es muy parecido a la función con la que veníamos trabajando. Nada más que ahora tenemos el término x elevado al cuadrado en lugar de estar elevado a la 1. Recuerden que como estaba elevado a la 1, cualquier número elevado a la 1 es el mismo número, ¿sí? No se multiplica ni una vez por sí mismo. Entonces directamente no se lo escribe a este exponente. Por eso es que las funciones lineales directamente no tienen nada la x, pero en realidad tienen un 1. Bueno, las funciones cuadráticas tienen un 2. Vamos a ver qué pasa cuando hacemos una tablita y le damos algunos valores a x y a y. Bien, vamos a hacerlo con otro color. Vamos a poner 1, menos 1, 0, menos 2 y listo. Vamos a empezar con 1. Si nosotros reemplazáramos 1 en esta función, nos quedaría 2 por 1 al cuadrado más 1. 1 al cuadrado sabemos que es 1, entonces nos quedaría 2 por 1 más 1. 2 por 1 es 2, más 1, 3. Así que para 1 de x nos queda 3 de y. Si nosotros reemplazáramos por 2 a x, perdón, por menos 1, nos quedaría 2 por menos 1 cuadrado más 1. Menos 1 al cuadrado es lo mismo que decir menos 1 por menos 1. A esto hay que sumarle 1 y multiplicarlo por 2. Menos 1 por menos 1 es el caso menos por menos, nos da como resultado más. Así que menos 1 por menos 1 es 1. Esto nos da 1. Queda 2 por 1 más 1. Y nos vuelve a dar 3. 2 por 1 es 2, más 1, 3. Entonces aquí para menos 1 también es 3.
¿Qué pasa cuando reemplazamos por 0? Nos quedaría 2 por 0 al cuadrado más 1. 0 al cuadrado es 0 por 0. 0 por 0 es 0. Así que nos queda 2 por 0 más 1. 2 por 0 es 0 más 1. Esto nos da 1. Así que para 0 de x, 1 de y. Y por último, si reemplazamos por menos 2, nos queda 2 por menos 2 al cuadrado más 1. Menos 2 por menos 2 es 4 positivo, así que nos queda 2 por 4 más 1, nos da 5. Así que para menos 2 de x nos da 5. Y aquí le voy a agregar uno más, que es el 2 positivo. Y ahora vamos a hacerlo aquí. 2 por 2 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado, 4 por 2 más 1. 2 por 4 es 8 más 1 es 9. Voy a revisar el de menos 2 porque me parece que me equivoqué. 2 por menos 2 al cuadrado más 1. Estamos revisando este, que nos dio 5. Menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2 más 1. Menos 2 por menos 2 es más 4. Se escribe el más. Y nos queda 2 por 4 más 1. Y ahí sí nos da. 2 por 4 más 1 es 9. Me he equivocado aquí. Pongo un 9. Bien. Y ahí ya tenemos 5 puntos para hacer nuestra gráfica. Para hacer nuestras funciones cuadráticas es recomendable hacer por lo menos 5 puntos, en principio. Hacemos nuestros ejes de coordenadas, x e y. Yo les recomiendo de que siempre se fijen en cuál es el valor más grande. Por ejemplo, en este caso tenemos 9 como valor muy grande y así hacemos las divisiones que entren. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. Lo que nos dice es que para 1 de x, está más o menos por acá, 3 de y. Así que nos quedaría 1, 2, 3. Ese es el primer punto. El segundo punto es para menos 1 de x, nos queda 3 también de y. Así que para menos 1, 3 de y sería por acá. Nos dice que para 0 de x, 1 de y. 0 de x está ubicado sobre el eje y, está por acá. 1 de y es acá. Y ahora nos queda menos 2 de x, está por acá. Dice que nos da 9, que era nuestra última división, así que menos 2, 9 está por acá. Y por último, 2 positivo de x, 9 de y. Así que nos queda más o menos por acá. Y ahora podemos unir esos puntos. Y descubrimos cuál es el dibujo de una función cuadrática. A este tipo de dibujos así se le llama parábola. Bueno, hasta ahí llega la explicación del tema de hoy. Es un montón de información que espero puedan atender y prestarle atención. Belén, recién te veo, ¿querés preguntar algo? Hola, profe. Sí, lo que yo más o menos no entiendo es ponerle cuando los numeritos para elegir. Viste que lo Bien, haces ponerle 2 por 1 y eso. La partecita del estos. cuadradito, ¿viste? Sí. Esta parte de acá. Sí. Bien. Todos estos números que nosotros ubicamos acá, nosotros Sí. los usamos para reemplazarlos en la función, ¿no? Sí.
y así obtener una coordenada en Y. ¿Por qué estos números acá? ¿Por qué pusimos el 1, el -1, el 0, el -2 y el 2? Y a veces elegimos algunos como que parece medio de manera azarosa. En realidad, yo lo que hago es pensar, si yo tengo que hacer un dibujo en estos ejes de coordenadas, me Sí, conviene bastante que los números que yo elija estén medio cerquita del 0. Acordate que siempre que el 0, 0 de X y de Y está en la intersección de los dos ejes. Acá está el 0. sí. No lo puedo escribir acá, pero lo escribo ahí. Entonces, la idea es que yo elijo el 1, perdón, el -1, el 1, el 2 y el -2, como para saber cómo se comporta o qué es lo que pasa en el dibujo de la función en esta zona. También podría elegir, qué sé yo, el 50, pero si yo pongo 50, primero que voy a tener que hacer una recta hasta acá, más o menos de larga, ya no se ve, ¿entiendes? Sí, sí. Es una cuestión sobre todo de escala. Entonces siempre es mejor elegir los números más chiquitos para hacer el... Sí, sí. Em, Claro que también si tenés una hoja grande, quizás puedas reemplazar, no sé, por 5, 10, 15, lo que sea, dependiendo cuál sea la forma que tenga la función, porque acá fíjate de que ya poniendo 2 se nos va a 9, ¿sí? Ya Sí, creció bastante. Pero bueno, lo importante es que, por ejemplo, todas estas divisiones sean equidistantes o que tengan la misma distancia entre ellas, ¿sí? ¿Se entiende? Para que después sí, sí, cuando hagas el dibujo no quede como deformado. Si se lo hace en hoja claro. cuadriculada, queda re bien. Sí, Pero bueno, tiene ahí por preguntar, gracias, profe, por explicarlo. por favor. Bueno, no quiero como cargarlos con demasiada información, pero, eh, por ejemplo, acá estábamos hablando de que dibujamos esta función, que en lugar de que era x solo, era x al cuadrado. Fíjense cómo se deformó completamente el dibujo. Antes era una recta y ahora es una cosa que baja, llega hasta un punto y después sube de nuevo. Parábola se le llama a este tipo de dibujos así. Ah, De ahí viene lo de antena parabólica. Eh, es una cosa que disminuye hasta cierto punto y después vuelve a subir. O si no, también puede pasar de que sea una parábola que está al revés, para abajo. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo haces para que una parábola te quede para abajo? Bueno, el valor que toma este numerito de acá, son negativos. exacto. Cuando es positivo, la parábola queda así. Pero si Sí, fuera negativo, la parábola queda para abajo. sí. Dato. Bien. Y por último, una cosita más. Este valor, el valor de este término b, que en este caso nos dio 1, coincide nuevamente con el lugar en donde tiene el centro la parábola, por donde corta en este caso al eje Y. Em, Así que bueno, hasta ahí ya tenemos un montón de información para hacer el próximo trabajo y que bueno, se les voy a presentar en un ratito. Bueno. A ver, espérame que